Aquí tenemos que vamos a hablar un poquito de las necesidades de los niños. Eh, ya que hemos visto cómo aprenden según su edad, tenemos que considerar también que ellos tienen ciertas necesidades, igual que todos los seres humanos. Aquí dice, al entender las necesidades de los niños podemos ayudar a suplirlas tanto en un ámbito físico, espiritual y emocional. Todos tenemos estas necesidades, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces no expresamos o no somos conscientes de ellas y no nos ocupamos en suplir estas necesidades de la forma más responsable o de la forma correcta. Bueno, aquí dice que como maestros debemos estar atentos a las señales de las necesidades de los niños, porque cuando éstas son cubiertas, los niños están más dispuestos a aprender y a confiar en nosotros. A continuación les mostraré la pirámide de Maslow, donde se explican las necesidades del ser humano organizadas en niveles. Esta no es la única teoría. Hay diferentes teorías de las necesidades del ser humano, pero siento que esta es como muy completa y por eso la traje aquí. Esta fue la que a mí me enseñaron. Y bueno, aquí vamos a ver todas las necesidades que tenemos como seres humanos y que a veces no prestamos atención a ellas. Pero bueno, aquí dice, la primera son las necesidades fisiológicas. Fisiología dice aquí. Que aquí entra la alimentación, hidratación, descanso, respiración y son las cosas esenciales para vivir. Son las cosas que, juro, necesitamos, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a dar clase a los niños y no estamos pendientes, por ejemplo, de que ellos estén, preguntarles, desayunaron, durmieron bien, cómo se sienten, descansaron, todo eso, puede ser que los niños no estén prestos para aprender, porque un niño que tenga hambre no puede tener las condiciones más adecuadas para escuchar a una maestra que esté hablando por una hora, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos de segundo la seguridad física, de salud, laboral, familiar, económica y del entorno. Ellos necesitan sentirse protegidos. Y bueno, aquí entran muchas cosas, porque como niños no deberían sentir esa preocupación de que tienen que saber de preocuparse, por ejemplo, por el dinero o preocuparse porque sus papás pelean o preocuparse por cosas así. Ellos deberían tener esa seguridad, ¿verdad? Y que sus padres se las puedan brindar, pero sabemos que eso no pasa en todos los casos. Hay familias en las que no se tienen las condiciones para que un niño se pueda sentir seguro, para que pueda sentir que tiene todas sus necesidades cubiertas. A veces hasta viven en una casa que no tienen las mejores condiciones. Entonces, bueno, aquí todo esto puede ir afectando emocionalmente a los niños. Afiliación dice, asociación, pertenencia, aceptación, afecto, amistad, intimidad. Necesitan sentirse aceptados y amados. Y esto es muy importante, sobre todo cuando ellos entran en la escuela, que ellos comparten con otros niños y a veces no se presta para que tengan las mejores relaciones entre niños, ¿verdad? Y algunos niños pueden pasar por situaciones difíciles como el bullying, o pueden sentirse rechazados o aislados. Y bueno, yo cuando estaba pequeña también lo viví. Yo sentía que me costaba compartir con los demás niños y porque hacían chistes de mí o decían cosas ofensivas. Entonces, en esa parte, pues yo puedo ser empática con otro niño que lo esté pasando, ¿verdad? Porque sé que es algo difícil. O sea,
tenemos una necesidad que es de sentirnos aceptados por el grupo, por los otros niños, por sentirnos queridos, por tener amigos, por, eh, bueno, tener sentido de pertenencia. Y entonces, de verdad que aquí tenemos que preocuparnos por conocer un poquito más de lo que son las relaciones de ellos fuera de la iglesia. Porque tal vez los niños pueden estar viviendo una situación en la que podamos guiarlos o que nosotras no nos cerremos a solamente dar la clase, sino que podamos acercarnos a ellos, darles amor. Luego dice que tenemos la necesidad de reconocimiento y aquí entra lo que sería la autoestima, el respeto, los logros, la confianza y la libertad. Y bueno, todos estos son puntos muy importantes. Cuando un niño no se siente confiado en él mismo, no va a tener una buena autoestima. Y esto también va a depender mucho en el hogar que se ha desarrollado, de las cosas que ha vivido y de las palabras que ha recibido de las demás personas y sobre todo de sus padres o de sus familiares más cercanos. Si siempre se le está diciendo algo negativo a un niño, obviamente cuando ya él va creciendo, él va a creer que eso es una verdad. Entonces, bueno, todo esto es como va conectado. También dice aquí algo importante, los logros. Parece que no fuera tan importante, pero sí lo es, porque todos tenemos como esa necesidad de que podemos alcanzar algo, ¿verdad? Y, como dice aquí, reconocimiento, que se nos diga que lo hicimos bien, que se nos diga que somos buenos en algo. Entonces, es importante también hacer esas afirmaciones en los niños, ¿verdad? Para que podamos reforzar una buena autoestima, para que ellos puedan sentirse seguros de que pueden hacer muchas cosas y no solo en el ámbito laboral más adelante, cuando ellos estén grandes, sino también en la iglesia, que ellos puedan sentir que cuando ellos crezcan, ellos pueden formar parte del equipo de personas que están trabajando en la iglesia para que funcione, para que la iglesia crezca. Entonces ahí nosotros vamos a formar una parte importante en ellos, en decirles esas palabras que a veces necesitan escuchar para formar su autoestima y su identidad como cristianos. Entonces, bueno, aquí dice que necesitan sentirse valorados y capaces. Y por último, aquí dice autorrealización. Dice moralidad, creatividad, éxito, resolución de problemas y plenitud. Necesitan descubrir sus talentos y su identidad. Entonces, bueno, aquí vemos que en esta pirámide, bueno, aquí dice que esta parte es de crecimiento y esta parte es de supervivencia. Esta pirámide nos permite ver todas las necesidades y son muchas y obviamente no, en el tiempo que nosotros pasamos con los niños no vamos a poder cubrirlas todas, pero si vemos que los niños necesitan todo esto, ¿verdad? No solamente nos vamos a enfocar en llegar a enseñarles de una forma superficial, sino que vamos a querer conectarnos un poquito más con ellos y, bueno, querer ayudarlos a suplir sus necesidades como seres humanos y prestarles como las condiciones para que ellos puedan aprender de una mejor forma. Así como lo decía la diapositiva anterior, que cuando los niños tienen estas necesidades cubiertas, están más dispuestos a aprender y a confiar en nosotros, porque van a ver que somos personas, que nos preocupamos y que estamos ahí dispuestas para que ellos puedan estar bien física, emocionalmente y espiritualmente. Entonces ahora vamos a hablar acerca de los tipos de aprendizaje. Y bueno, pareciera que son como diferentes temas, pero no, todo esto va conectado, ¿verdad?
Al principio hablamos de las diferencias de las edades, luego de las necesidades y ahora estos que son los tipos de aprendizaje, porque vamos hablando de que todos los niños aprenden de una forma particular. Y aunque podemos tener muchos niños, cada uno de ellos es un mundo diferente en su cabeza. Entonces, bueno, aquí dice, cada persona procesa la información de manera distinta. Conocer estos estilos de cada niño ayuda a las maestras de escuela dominical a adaptar sus enseñanzas para que comprendan mejor las historias bíblicas y principios cristianos. No deberíamos tratarlos a todos por igual. Bueno, supongamos ya tenemos grupos separados por edades. Hemos trabajado en cubrir las necesidades de estos niños, pero ahora ese grupo que tengo no aprende igual unos con otros. Todos aprenden de formas distintas. Aquí tenemos la primera que es el aprendizaje visual. Dice que algunas personas aprendemos de forma visual. Las características dice que son que los niños aprenden mejor a través de imágenes, colores y gráficos y prefieren observar ilustraciones, mapas conceptuales o videos. Segundo, dice aplicación en la escuela dominical. ¿Qué podemos usar? ¿Qué recursos? Ilustraciones de historias bíblicas. Crear carteles con versículos claves y proyectar imágenes o videos cortos de la lección. Bueno, una persona que aprende de forma visual tal vez no se va a poder concentrar tanto escuchando a una persona. Y a mí particularmente me pasa que yo tengo así como poca concentración para quedarme viendo una persona que está hablando por mucho tiempo. Entonces, en esa parte yo necesitaría que yo pudiera hacer algo o pudiera estar escribiendo o tal vez estar viendo algunas imágenes o algo más visual. Entonces, bueno, yo puedo entender a los niños cuando se sienten como inquietos, cuando ya lleva una persona hablando mucho rato, entonces uno puede decir, ay no, pero es que si es malcriado, que no se queda quieto, que interrumpe la clase, pero no estamos viendo que ese niño tal vez aprende de una forma diferente y que nosotros estamos obligándolo a estar muy tranquilo por mucho tiempo y eso es algo que le cuesta, ¿verdad? Ejemplo bíblico, bueno, aquí dice que Jesús usaba parábolas con imágenes fáciles de imaginar. Por ejemplo, el sembrador, la oveja perdida, la casa sobre la roca. Entonces, bueno, aquí vemos que Jesús era un ejemplo en esto de ilustrar bastante lo que estaba enseñando. Aprendizaje auditivo. Bueno, estas sí son las personas que se pueden concentrar escuchando una clase. Bueno, mi esposo creo que es así, él es auditivo. Puede concentrarse escuchando a una persona por horas y no le da sueño, no se aburre, está ahí concentrado. Y aparte de que capta la información de una forma diferente. Por ejemplo, si yo estoy escuchando pero yo no escribo, entonces a mí no se me graba la información pero él con solo escucharlo, a él sí se le queda. Entonces, bueno, dice aquí que las características son que aprende mejor escuchando explicaciones, canciones y conversaciones. Disfrutan las historias narradas y los debates. ¿Cuál sería la aplicación en la escuela dominical? Bueno, leer las historias en voz alta, con entonación expresiva y aquí podemos incluirlos a ellos también para que puedan leer cantar alabanzas o coritos relacionados con la lección y usar dramatizaciones o representaciones de historias. Y bueno, aquí iría como las dos. En las dramatizaciones pienso yo que está una mezcla de lo auditivo con lo visual. Entonces, podemos ver que también hay personas que combinan estos dos tipos de aprendizaje. O puede ser visual kinestésico.
Eh, bueno, dice ejemplo bíblico, la enseñanza oral era clave en los tiempos bíblicos. Pablo decía, la fe viene por el oír. Y bueno, sabemos que antes no todo el mundo tenía una Biblia en su casa, no estaban como tenemos ahora, que tenemos mucho material, que tenemos muchas cosas ya escritas, pero antes no era así. Entonces había que escuchar, la gente se reunía para escuchar a Jesús y bueno, para escuchar a los discípulos. Em, bueno, con el aprendizaje auditivo, pues tenemos que buscar que no sea tampoco monótono, sino que podamos hacerlo también como variar la voz, buscar diferentes canciones, buscar estrategias que entren dentro de este tipo de aprendizaje, pero que no siempre sea lo mismo, porque también puede llegar a ser un poco aburrido y más si estamos hablando de niños más pequeños. El siguiente es el aprendizaje kinestésico manipulativo y sus características son que aprenden mejor cuando tocan, construyen y experimentan. Necesitan moverse para concentrarse mejor. ¿Qué podemos hacer en la escuela dominical? Usar manualidades para reforzar la enseñanza, representar escenas bíblicas con gestos o con movimientos y permitir que los niños interactúen con objetos, como armar el arca de Noé con bloques. En esta parte del aprendizaje kinestésico, bueno, yo creo que siempre tratamos de que los niños hagan manualidades, pero podemos ver a veces que no todos tienen como la habilidad para hacerlas, ¿verdad? Y hay niños a los que no les llama mucho la atención hacerlas. Bueno, las hacen porque se las decimos, pero no porque sea la forma en la que ellos aprenden o lo que les gusta hacer. Entonces, también tenemos que ser considerados en esta parte de buscar actividades que abarquen también a los otros grupos. Las manualidades nos permiten reforzar la historia que nosotros les estamos enseñando. También les permite usar su imaginación, les permite, bueno, hacer una actividad con un poco más de tiempo en la que van a necesitar concentración, van a necesitar ayuda de sus otros compañeros y bueno, me parece que es una gran bendición poderles enseñar a hacer cosas manualmente, pero también tenemos que tener en cuenta que no todos los niños aprenden de este modo. Entonces tal vez a algunos no les va a encantar hacer las manualidades y en esa parte tenemos que ser un poquito más comprensivas. No decir, bueno, entonces no haga nada, sino, bueno, entonces vamos a hacer la manualidad y yo le voy a ayudar para que sea más rápido y podamos hacer otra actividad que sí le guste, porque esa es la forma como la información se le va a quedar a ese niño. No, tal vez no va a ser con la manualidad. Bueno, aquí dice un ejemplo bíblico, Jesús usó acciones concretas para enseñar, como lavar los pies de los discípulos como ejemplo de humildad. Aprendizaje lógico-matemático. Aprenden mejor con patrones, estructuras y lógica. Disfrutan resolver problemas y clasificar información. ¿Qué podemos hacer? Esta es como que un poquito más difícil en la escuela dominical, pero no imposible. Aquí dice que podemos hacer juegos de preguntas con respuestas estructuradas. Podemos hacer rompecabezas bíblicos o podemos hacer secuencias cronológicas. Y esto puede servir para niños como de 6 años en adelante, que podemos hacer una secuencia cronológica. Explicar conceptos con ejemplos numéricos, como por ejemplo cuántos panes y cuántos peces multiplicó Jesús, o sí, buscar historias en las que podamos sacar este tipo de aprendizaje, lo podamos aplicar. Ejemplos bíblicos. Bueno, aquí pone un ejemplo muy interesante, dice que Dios organizó todo con precisión.
Por ejemplo, el diseño del tabernáculo que tenía medidas exactas, según Éxodo 26. Yo creo que para un niño que aprenda de esta forma, lógico-matemática, escuchar esta historia sería genial. Y más si la representamos, si buscamos material visual, si buscamos tal vez un video o hacemos una maqueta. Yo creo que sería muy interesante para estos niños poder imaginarse todo eso como Dios lo especificó. Igualmente, si ustedes han leído cuando se construyó el arca, Dios le dio las medidas de todo cómo tenía que ser, cómo tenía que hacer el arca. Entonces, son historias en las que también podemos resaltar este tipo de aprendizaje lógico-matemático. Y obviamente, no es que todos los domingos le vamos a enseñar esa historia, pero sí tenemos que tener como en cuenta de que hay niños que aprenden de esta forma y buscar estrategias. ¿Cómo puedo hacer yo para utilizar esto en mi clase independientemente del tema que esté enseñando? Tal vez crear un juego o buscar un juego en el que se puedan hacer y seguir secuencias de números. Por ejemplo, estos tableros que son como un camino, son muy comunes, un camino y llevan números, entonces uno le va dando al dado y allí va avanzando de casilla y ahí van saliendo preguntas. Yo creo que serían actividades que podemos implementar y que puede ayudar a un niño que aprenda de esta forma. También tenemos el aprendizaje social. Y bueno, yo quiero que a medida que vamos viendo todo esto, ustedes vayan pensando cuál es el tipo de aprendizaje que tienen ustedes. O si ustedes dicen, bueno, me identifico con este y con otro. El aprendizaje social, como lo dice la misma palabra, dice que los niños aprenden mejor en grupos, dialogando y colaborando, y disfrutan trabajar con otros compañeros en actividades. La aplicación que podemos hacer en la escuela dominical es formar equipos para hacer dramatizaciones bíblicas, fomentar debates sobre valores cristianos, asignar tareas en pareja, como memorizar versículos juntos o hacer actividades por grupos de análisis, de preguntas, de respuestas y es una forma también de que ellos se conozcan entre ellos. A veces no nos preocupamos mucho porque ellos sean amigos entre ellos y me parece que es algo importante. Por ejemplo, yo me acuerdo de que yo tenía amigos en la escuela, pero en mi grupo de amigos en la iglesia era muy especial, era muy bonito, eran como mis hermanos todos. Entonces es bonito como aprovechar este tipo de actividades para hacer que ellos compartan más, que se conozcan, que trabajen en equipo y puedan interactuar y ver cómo trabajan unos, cómo trabajan otros y ayudarse. Ejemplo bíblico, Jesús enseñó en comunidad, rodeado de discípulos y de multitudes. Y bueno, el último que tengo aquí es el aprendizaje solitario. No sé si usted se identifica más con el aprendizaje social o con el solitario. Bueno, yo creo que yo aprendo mejor de forma solitaria, en silencio. Dice aquí que las características es que prefieren estudiar a solas y reflexionar en silencio. Aprenden mejor con lecturas personales y escritas. Entonces, bueno, aquí podemos ver una gran diferencia. Y no sé si a ustedes en este momento se les viene a la mente los niños a los que les gusta trabajar en grupo y a los niños que les gusta más trabajar solos. Entonces, ahí tenemos que ver que no es que tal vez que, ay no, que es caprichoso, que no le gusta compartir con nadie. No, sino que su tipo de aprendizaje es diferente. Y a ese niño le gusta más reflexionar, leer, estar en silencio, todo para que capte mejor la información. Por lo menos en mi caso, me parece que cuando yo estudio en grupo yo me distraigo demasiado y siento que no se me queda casi nada porque yo estoy
si distraída, o que si diciendo un chiste, o que si sale otra conversación. Entonces, para mí no funciona estudiar en grupo, pero sí he visto hermanos que les gusta trabajar en grupo, estudiar en grupo, y no se salen de la conversación, están enfocados, están ahí en lo que están. Entonces, a ellos les funciona así. Bueno, ¿qué aplicación podemos hacer? Permitir tiempos de reflexión después de la enseñanza. Dar libretas para escribir, oraciones o aprendizaje. Enviar devocionales cortos para que los niños los lean en la casa. Y un ejemplo bíblico dice que David escribía salmos en su tiempo de meditación con Dios. Entonces vemos que esta persona que le gusta más estudiar sola, va a ser más reflexiva internamente. Puede ser que se exprese por medio de la escritura, bueno, de la lectura, de la reflexión, tal vez meditación. En el caso de los niños, todavía tal vez no hacen todas estas cosas, pero uno sí puede identificar más cuáles son los niños que les encantan las manualidades, cuáles son los niños que se quedan escuchando atentos y se les queda toda la información de una vez. ¿Cuáles son los niños que les gusta trabajar en grupos? ¿Cuáles son los niños que trabajan solos? Entonces, si analizamos estos tipos de aprendizaje y pensamos en nuestros niños, a los que les estamos enseñando actualmente en la iglesia, yo creo que sí podemos identificar cuál es su tipo de aprendizaje y podemos ayudarles. Yo no digo que en una clase vamos a poder incluir todo lo que abarcarían todos los tipos de aprendizaje, ¿verdad? No lo podemos hacer porque sería como una clase muy larga y necesitaríamos más personas para que se encarguen como por cada niño aparte. Y eso no se puede hacer. Pero sí podemos variar las actividades. Como les decía anteriormente, en otra clase podemos hacer actividades diferentes en cada clase. Por ejemplo, esta clase se va a enfocar más en este tipo de aprendizaje y vamos a hacer esta actividad. Hoy vamos a trabajar en grupos, pero la siguiente actividad no. La siguiente actividad vamos a trabajar individualmente. La siguiente clase vamos a hacer una pintura, pero la siguiente clase vamos a hacer otra actividad. Entonces así todos los niños se van a sentir parte de la clase, de la escuela dominical, y van a sentir que nosotras los estamos tomando en cuenta en sus necesidades, en su forma de aprender y bueno, en sus intereses también. Y bueno, algo que también está ligado con todo esto son las inteligencias múltiples. Dice aquí que la teoría de las inteligencias múltiples fue propuesta por Howard Gardner y dice que no hay una sola forma de ser inteligente, sino que cada persona tiene diferentes habilidades o talentos que la hacen especial. Y bueno, aquí usted podrá pensar, bueno, yo tengo, por ejemplo, una inteligencia más inclinada, por ejemplo, al arte. Pero tal vez mi esposo, por ejemplo, él no puede dibujar o hacer una pintura como lo hago yo, porque la inteligencia está como dirigida a, sí, a otra cosa, ¿verdad? Entonces, no podemos decir, ay, es que yo no soy inteligente. No, es que yo no sé hacer eso, es que yo esto. No, pensemos en qué área Dios me dio esta habilidad, en qué área yo puedo desarrollar mi inteligencia, ¿verdad? Y imagínense que todos tuviéramos la inteligencia igual, en las mismas cosas, que todos pudiéramos hacer lo mismo. O sea, no podríamos cubrir todas las cosas que cubrimos, ¿verdad? Porque hay personas que trabajan de una profesión, otras de otra. En la misma iglesia, cada persona tiene como un rol diferente en la iglesia, un papel, un puesto.
en la iglesia que es indispensable para que todo funcione. Entonces, no porque nosotras no tengamos una habilidad para hacer algo, no nos tenemos que menospreciar ni sentirnos que no vamos a poder, porque tenemos que pensemos en nosotras, en qué es lo que yo sé hacer, cuál es mi habilidad, cuál es mi inteligencia, cuál es mi talento, y poder desarrollarla, ¿verdad? Tal vez ahorita no estamos dando como todo lo que podemos, no estamos desarrollando todo el potencial, pero podemos hacerlo si lo identificamos. Dice, el tema de los tipos de aprendizaje está muy relacionado con la teoría de inteligencias múltiples, ya que ambos explican cómo cada persona, incluidos los niños, aprenden de forma diferente. Mientras que los tipos de aprendizaje se enfocan en cómo recibe la información, visual, auditivo, kinestésico, etc., las inteligencias múltiples explican en qué áreas específicas una persona tiene más habilidades y potencial. Entonces, bueno, ya vimos cómo ellos reciben la información de parte de nosotras. Ahora vamos a ver cuáles son sus habilidades. Y bueno, aquí tenemos 8 categorías. Bueno, no sé si lo van a poder ver bien y si no, cuando ustedes tengan la diapositiva, lo pueden revisar. Pero aquí dice lingüística. ¿Qué cubre la lingüística? Leer, hablar, escribir y escuchar. Inteligencia musical. Cantar, oír, tocar, componer. Visual espacial. Mirar, visualizar, dibujar, orientarse. Corporal kinestésica, actuar, moverse, tocar y bailar. Lógico-matemática, pensar críticamente, razonar, experimentar. Naturalista, conectar con la naturaleza, explorar, cuidar los animales. Y 2 más, interpersonal, conectar con uno mismo, reflexionar y tomar decisiones. Y la interpersonal, ayudar, enseñar, interactuar.